Hola, bienvenidos a mi canal Tejiendo con Sarita. Este es mi nuevo canal, así es que espero que se suscriban. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer con 2 agujas este lindo gorrito para un bebé de más o menos 3 a 6 meses. Lo pueden hacer para niñas o para niños. También lo pueden hacer más pequeño o más grande. Si lo quieren hacer más chiquitito como este que está aquí, lo único que tienen que hacer es usar unas agujas de 2.5 milímetros y tejerlo de igual manera como les enseño a tejer este que está aquí. Esa es la única diferencia. Este que está aquí, como les digo, es para un bebito de 0 a 3 meses, pero le queda perfecto a un bebito recién nacido, ya que el punto es algo elástico. Pues bueno, espero que les guste y sin más que decir, les enseño cómo se hace. Y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar estas agujas de 3 milímetros. Estoy usando estas agujas circulares, pero ustedes pueden usar agujas rectas. El gorrito lo vamos a trabajar haciendo vueltas y no en forma circular. Así es que aquí para empezar voy a usar esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de 3 milímetros. Voy a usar el color blanco para hacer el resorte y luego voy a usar en el color rosa para hacer el resto del gorrito. Pues bueno, para empezar tengo que montar 67 puntos. Les voy a mostrar una manera como montar sus puntos. A mí me gusta poner las 2 agujas así y vamos a enrollar aquí el hilo 20 veces. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora vamos a quitar aquí el hilo y aquí tenemos para 20 puntos. Si lo doblamos tengo para 40. Si lo doblamos otra vez tengo para 60. Yo voy a montar 67, así es que lo voy a doblar otra vez más. Ahí está. Ahora aquí voy a hacer un nudo deslizado así y ahí está. Ahora vamos a meter las 2 agujas aquí por esta lazada y lo que vamos a hacer es vamos a abrir el hilo así, lo vamos a agarrar, vamos a irnos de la izquierda a derecha y agarramos una lazada. Ahí está, miren, 2, 3, 4, 5, 6 y así voy a continuar hasta tener un total de 67 puntos. Ahora ustedes pueden usar cualquier otro método para montar sus puntos. Yo así lo voy a hacer, así es que continúen y nos vemos ya cuando tengamos 67 puntos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Nos vemos entonces. Ok, terminé de montar los puntos, tengo 67 puntos. Ahora vamos a jalar una de las agujas así, con cuidado para que no se vayan a salir los puntos. Y ahí está. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es vamos a tejer todos los puntos en todas las vueltas por aproximadamente 8 vueltas. Así es que aquí empezando con el primer punto vamos a tejer un punto al derecho, luego un punto al derecho al siguiente y así voy a continuar hasta llegar al último. El último punto siempre de aquí en adelante se va a tejer al revés. Siempre vamos a tejer el último punto al revés y de aquí en adelante el primer punto se va a pasar sin tejer. Aquí llevo 2 puntos de border, el primero y el último. Así es que continúen así para esta primera vuelta, nada más tejiendo todos los puntos al derecho. Nos vemos al final para mostrarles cómo vamos a terminar la primera vuelta. Estoy al final de la primera vuelta, el último punto, como les había dicho, vamos a tejerlo al revés. Ahí está. Ahora de aquí en adelante vamos a repetir esta vuelta. Vamos a pasar el primer punto sin tejer de esta manera y vamos a tejer todos los puntos al derecho menos el último que se teje al revés. Ahora yo voy a hacer un total de más o menos 8 vueltas. No estoy segura si van a ser más o menos, pero continúen viendo y ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer. Aquí estamos haciendo el resorte del gorrito, así es que lo voy a hacer de esta manera con puntos derechos. Pues bueno, continúen viendo y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, hice un total de 9 vueltas. Miren, tengo 2, 4, 6, 8, 9 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a unir el color rosa.
aquí vamos a amarrar aquí a un lado porque de aquí en adelante vamos a comenzar a cambiar el punto. Así es que aquí en el mero pegue, aquí miren, de este primer punto voy a amarrar este nuevo color. Ahí está, perfecto. Ahora con el color rosa vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a comenzar a hacer el punto. Miren, este es el punto que yo voy a usar para el gorrito. Está precioso, miren. Y está bien fácil de hacer. No se preocupen, van a ver que qué fácil es este punto. Este punto se trabaja en múltiplos de 7 más 2 más 2. Yo llevo un punto aquí de border al inicio y al final, así es que por eso son los 2 puntos al final, pero el punto es de 7 más 2. Ahora, se repiten 4 vueltas y esas 4 vueltas, una de ellas es esta que tenemos que hacer los huequitos aquí y el resto son vueltas donde hacemos puntos al derecho y puntos al revés, las 3 vueltas más. Así es que no se preocupen, no es nada de difícil, se los muestro aquí, miren. Siempre vamos a deslizar el primer punto. Ahora, aquí vamos a hacer 2 puntos al revés. Traemos el hilo hacia el frente y hacemos 2 puntos al revés y 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos al revés, 1, 2 y 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos al revés, 1, 2, 5 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5. Así es como voy a continuar hasta llegar al final. Nos vemos al final de esta primera vuelta para mostrarles cómo vamos a terminarla. Estoy al final de esta primera vuelta. Tengo 3 puntos aquí por terminar. Estos últimos 5 fueron al derecho. Así es que para terminar esta primera vuelta, estos 3 puntos los voy a tejer al revés. Los 2 puntos al revés y el último punto que siempre se teje al revés. Y ahí está, así terminamos la primera vuelta del punto. Ahora, para la segunda vuelta, que vamos a repetir siempre, vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a deslizar el primer punto y los 2 puntos que en la vuelta anterior hacíamos al revés, en esta vuelta los tejemos al derecho. Hacemos 2 puntos al derecho y los 5 puntos que hicimos en la vuelta anterior al derecho, en esta vuelta los vamos a hacer al revés. Es que vamos a tejer 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos al derecho. 1, 2, 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos al derecho. 1, 2, 5 puntos al revés. Así es como vamos a continuar para esta segunda vuelta. Y como pueden ver, hasta aquí está bien fácil. Y ya van a ver la otra vuelta. También va a ser fácil. Así es que continúan así y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy por terminar esta segunda vuelta. Me hacen falta 3 puntos. Estos últimos 5 que tengo aquí los tejí al revés. Así es que aquí voy a tejer 2 puntos al derecho. Y el último punto, como siempre, lo tejemos al revés. Ahí está la segunda vuelta. Ahora, para la tercera vuelta, aquí es donde hacemos aquí los ojitos del punto. Miren, y esta es la vuelta, diría yo, más difícil, pero en realidad no es difícil. Repetimos lo mismo. Miren, el primer punto lo pasamos sin tejer. Los 2 puntos que siguen se tejen al revés. 1 y 2. Luego estos 5 puntos que siguen los vamos a trabajar de esta manera. Miren, los 2 puntos que siguen se tejen juntos al derecho.
así, miren. Hacemos una lazada, el siguiente punto lo tejemos al derecho, hacemos una lazada, pasamos este punto sin tejer, el último punto lo tejemos al derecho y el punto que pasamos sin tejer lo pasamos por encima del punto que tejimos. Y ahí está. Ahora vamos a repetir lo mismo. Vamos a tejer 2 puntos al revés. 1 y 2. Y ahora en estos 5 puntos que siguen, miren, 2, 4, 5, vamos a hacer el punto. Tejemos 2 puntos juntos al derecho. Tiramos una lazada. Tejemos este punto del centro al derecho. Tiramos una lazada. Pasamos este siguiente punto sin tejer. Y el último punto de los 5 lo tejemos al derecho. No se les olvide pasar este punto que pasamos por encima del punto que acabamos de tejer. Miren, y ahí está. Y luego repetimos lo mismo. Tejemos 2 puntos al revés. Y luego tenemos los 5 puntos que están al derecho. 2, 4, 5. Los primeros 2 puntos se tejen al derecho juntos. Tiramos una lazada. El tercer punto se teje al derecho, hacemos una lazada. El cuarto punto lo pasamos sin tejer. El quinto punto lo tejemos al derecho. Luego pasamos este punto que pasamos sin tejer por encima del punto que acabamos de tejer. Y ahí está. Otra vez más se los muestro. 2 puntos al revés. Y luego en estos 5 puntos que siguen, tejemos 2 puntos juntos al derecho. Hacemos una lazada, el tercer punto lo tejemos al derecho, hacemos una lazada, pasamos el cuarto punto sin tejer, tejemos el quinto punto al derecho y el punto que pasamos sin tejer lo pasamos por encima de este punto que acabamos de tejer. Y ahí está, miren, esto es todo lo que vamos a repetir de aquí en adelante. Así es que continúen así y nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de la tercera vuelta, me hacen falta tejer estos últimos 3 puntos. Voy a tejer los 3 puntos al revés. Y ahí está, así terminamos la tercera vuelta. Ahora vamos a girar para la cuarta vuelta del punto. Y en esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 2. Vamos a deslizar el primer punto sin tejer. Vamos a tejer 2 puntos al derecho. 1, 2 y vamos a tejer 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez más vamos a tejer 2 puntos al derecho. 1, 2 y 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a repetir de aquí en adelante para esta vuelta número 4. Y así completamos la primera secuencia del punto. Bueno, continúen y nos vemos al final de esta cuarta vuelta para una vez más mostrarles una secuencia más de 4 vueltas de cómo se trabaja este punto. Estoy al final de esta cuarta vuelta, tengo 3 puntos, voy a tejer 2 puntos al derecho y el último punto siempre lo tejemos al revés. Y así completamos la primera secuencia del punto, que son 4 vueltas. Ahora les voy a mostrar una vez más otra secuencia donde repetimos 4 vueltas para completar el punto. Ustedes van a deslizar el primer punto, vamos a tejer 2 puntos al derecho. 1, 2 y vamos a tejer 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos al revés. 1, 2 y 5 puntos al derecho. 1, 2, 3,
4, 5. 2 puntos al revés y de nuevo 5 puntos al derecho. Continúen así por esta primera vuelta de la primera secuencia, por esta primera vuelta del punto. Ahí está. Continúen así y nos vemos al final de esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta del punto donde hemos tejido 5 puntos al derecho y 2 puntos al revés. Aquí estos últimos 3 puntos voy a tejer 2 puntos al revés y el último punto también al revés. Y así terminamos la primera vuelta. Ahora, en esta segunda vuelta vamos a pasar el primer punto sin tejer. Vamos a tejer 2 puntos al derecho, 1 y 2. Y vamos a tejer 5 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez más, 2 puntos al derecho, 1, 2 y 5 puntos al revés, 1, 2, 3, 4, 5. Continúen así para esta vuelta número 2 del punto y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos tejido 2 puntos al derecho, 5 puntos al revés. Me hace falta terminar estos últimos 3 puntos. Voy a tejer 2 puntos al derecho y el último punto al revés. Ahí está la segunda vuelta. Ahora para la tercera vuelta vamos a girar. Y aquí vamos a hacer la vuelta donde hacemos los ojitos del punto. Vamos a pasar el primer punto sin tejer. Tejemos 2 puntos al revés. Y en estos 5 puntos que siguen, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. Hacemos una lazada. El tercer punto lo tejemos al derecho. Hacemos una lazada. Pasamos el cuarto punto sin tejer y el quinto punto lo tejemos al derecho. El punto que pasamos sin tejer lo pasamos por encima de este punto que acabamos de tejer. Y aquí están los 2 ojitos, miren. Ahora, los 2 puntos que siguen los tejemos al revés. 1 y 2. Y en los siguientes 5 puntos repetimos lo mismo. Tejemos 2 puntos juntos al derecho. Hacemos una lazada. El tercer punto lo tejemos al derecho. Hacemos una lazada. Pasamos el cuarto punto sin tejer. Y el quinto punto lo tejemos al derecho. El punto que pasamos sin tejer se pasa por encima del punto que acabamos de tejer. Y ahí está. Tejemos 2 puntos al revés. Y en estos 5 puntos que siguen, 2, 4, 5, tejemos 2 puntos juntos al derecho. Hacemos una lazada. El tercer punto lo tejemos al derecho. Hacemos una lazada. Pasamos el cuarto punto sin tejer y tejemos el quinto punto al derecho. Luego pasamos el punto que no tejimos por encima del último punto que acabo de tejer. Tejemos 2 puntos al revés. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para esta tercera vuelta. Y miren, así es como está quedando el punto. Continúen una vez más y nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta de nuestro punto. Estos 3 últimos puntos en esta vuelta los tejemos al revés. Y ahí está, así terminamos la vuelta. Ahora vamos a girar. Ahora para la vuelta número 4, donde completamos el punto, vamos a pasar el primer punto sin tejer. Tejemos 2 puntos al derecho y tejemos 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5. 5.
2 puntos al derecho y 5 puntos al revés. Esta es la secuencia que ustedes van a seguir para completar esta vuelta. 2 puntos al derecho, 5 puntos al revés. Continúen así, nos vemos una vez más al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de la cuarta vuelta. Estos últimos 3 puntos, 2 voy a tejer al derecho y el último punto siempre lo vamos a tejer al revés. Y así completamos la segunda secuencia de nuestro punto, donde repetimos 4 vueltas en cada secuencia. Miren, y ahí está. Así es como se está mirando, muy bonito el punto. Ya cuando tengamos más vueltas se va a ver más o menos así como este pequeño ejemplo que yo hice. Así es que de aquí en adelante ustedes van a repetir estas 4 vueltas. Y como les dije, no es muy difícil el punto. Repetimos 2 vueltas donde básicamente hacemos punto derecho y punto revés, y luego la tercera vuelta es donde hacemos estos ojitos, y luego la cuarta vuelta es donde repetimos la segunda vuelta. Ahora, esto es todo lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante. Van a repetir estas 4 vueltas para completar una secuencia. Y la manera como ustedes se van a dar cuenta cuando terminen una secuencia es, miren, se miran los ojitos. Aquí ya tenemos 2, 1, 2. Así es que de aquí en adelante yo no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer o cuántas secuencias más bien, pero continúen viendo y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte. Miren, así es como me ha quedado. Hice un total de 7 repeticiones. Repetí 7 veces estas 4 vueltas que les mostré. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y también hice 2 vueltas más, la vuelta número 1 y la vuelta número 2 de la siguiente repetición. Me está midiendo desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 12.5 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es, vamos a reducir. Así es que aquí, miren, tenemos un total de 67 puntos. Aquí les voy a decir cómo yo he puesto mis marcadores de puntos. Ahora aquí en este primer grupo tengo 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Entre este y este tengo 8, 8, 8, 8, 8, 8 y aquí al final tengo 9. 2, 4, 6, 8, 9. Los puntos de orilla siempre los vamos a mantener. Aquí a este lado tengo un punto extra porque vamos a reducir. Necesito terminar con un total de 65 puntos. Tengo un punto de más. Así es que para hacer eso, aquí la primera vuelta de reducción, vamos a pasar el primer punto. Y ahí está. Ahora, estos 2 puntos que siguen los vamos a tejer juntos al derecho, pero por atrás. Ahí está. Ahora vamos a tejer al derecho estos puntos que siguen. Tengo 1, incluyendo estos 2 son 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Ahora, estos 2 puntos que siguen los vamos a tejer juntos al derecho. Así, miren. Siempre los 2 puntos antes del marcador los vamos a tejer juntos al derecho. Ahora, voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos al derecho. Luego los 2 puntos antes del marcador los tejemos juntos al derecho. Pasamos el marcador y de nuevo repetimos lo mismo. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los 2 puntos antes del marcador los tejemos juntos al derecho. Ahí está. Y así vamos a continuar hasta llegar a los últimos 3 puntos. Continúen y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de reducción. Estoy al final de esta primera vuelta de reducción. Me hace falta tejer estos últimos 3 puntos. Ahora, estos 2 puntos los voy a tejer al derecho juntos. Y el último lo tejemos al revés. Los puntos de orilla siempre van igual. El último punto se teje al revés y el primero se desliza sin tejer.
Ahí está. Ahora vamos a dar vuelta para la segunda vuelta. Vamos a deslizar el primer punto y todos estos puntos los vamos a tejer al revés. Las disminuciones las vamos a hacer al lado derecho. Así es que continúen para esta segunda vuelta trabajando todos los puntos al revés. Estoy al final de la segunda vuelta. En esta vuelta hemos tejido todos los puntos al revés. Ahora para la tercera vuelta, donde vamos a reducir, vamos a trabajar aquí. Miren, vamos a deslizar el primer punto y vamos a tejer hasta llegar a los últimos dos puntos antes del marcador. Así es que tengo 2, 3, 4, 5, 6 puntos al derecho y luego los dos puntos antes del marcador se tejen juntos al derecho. Pasamos el marcador y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos al derecho. Los dos puntos antes del marcador siempre los vamos a tejer juntos al derecho. Pasamos el marcador y de nuevo vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y los dos puntos antes del marcador se tejen juntos al derecho. Y así vamos a continuar para esta tercera vuelta. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta tercera vuelta. Aquí me hacen falta terminar estos 8 puntos. Así es que voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Estos dos puntos antes de terminar, tengo 3. Estos dos puntos los voy a tejer juntos al derecho. Y el último punto, como es punto de borde, lo vamos a tejer al revés. Ahí está, así terminamos esta tercera vuelta. De aquí en adelante ustedes van a repetir lo mismo, reduciendo los dos puntos antes de cada marcador y van a terminar cada vuelta reduciendo aquí, igual como les acabo de mostrar. Así es que aquí la vuelta que hacemos al revés se tejen todos los puntos al revés. Deslizamos el primer punto, tejemos todos los puntos al revés y luego repetimos la vuelta de las reducciones. Y eso es todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante hasta tener nada más unos, tal vez 1 o 2 puntos entre marcador y marcador. Así es que continúen así, como les acabo de mostrar, que reducimos los dos puntos antes del marcador y nos vemos entonces cuando ya tengamos 1 o 2 puntos entre marcador y marcador. Nos vemos entonces. Ok, tengo 2 puntos entre marcador y marcador, menos aquí a los lados donde tengo 3 puntos. Tengo el punto de orilla aquí al inicio, así es que vamos a hacer una vuelta más. Vamos a pasar el primer punto sin tejer y aquí vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. Y así vamos a continuar para esta última vuelta de reducción, donde tejemos 2 puntos juntos al derecho. Ahí está, quitamos este marcador de puntos y de nuevo tejemos 2 puntos juntos al derecho. Quitamos este marcador, tejemos 2 puntos juntos al derecho. Y así voy a continuar hasta llegar aquí al final. Nos vemos al final de esta última vuelta de reducción. Ok, estoy aquí al final de esta última vuelta de reducción. Voy a tejer el último punto al revés y tengo 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Ahora vamos a girar y vamos a tejer estos puntos al revés. Miren, vamos a pasar el primer punto sin tejer y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos al revés. Ahí está. 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Ahora, vamos a cortar el hilo. Vamos a dejar así algo largo. Y vamos a necesitar una aguja lanera. Vamos a pasarlo aquí por la aguja. Y ahora vamos a pasar todos estos puntos aquí a la aguja.
Ahí está. Ahora pasamos aquí, vamos a agarrar aquí esta lazada y vamos a pasar la aguja aquí, miren. Ahí. Jalamos para que se cierre aquí estos puntos y miren, ahí está. Ahora vamos a hacer un pequeño nudo aquí en el centro, pasamos la aguja para que se cierre. Ahí. Y ya quede fijo. Ahí, miren, ahí está, no se van a abrir. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a coser el gorrito. Vamos a cerrar hasta más o menos aquí donde termina este punto. Bueno, aquí les voy a mostrar, miren. A la orilla tenemos estos puntos donde íbamos deslizando el primer punto y al final de la vuelta los tejíamos al revés y se forma estos puntos aquí a la orilla. Miren, en el centro está una barrita y ahí es donde estamos metiendo el gancho, o perdón, la aguja para cerrar esta parte. Vamos a asegurarnos de que cada vuelta corresponda correctamente con cada vuelta al otro lado. Y vamos a irnos al otro lado y así vamos a cerrar hasta llegar más o menos por acá. Sí, o tal vez un poquito más. Creo que más o menos así. Porque queremos que esta parte quede abierta para la capotita. Sí, creo que es más o menos ahí. Pero bueno, continúen cerrando el gorrito y yo les voy a decir exactamente cuánto vamos a coser aquí ya cuando yo termine de hacerlo. Así es que continúen y nos vemos ya para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de coser esta parte, miren, nada más mide como 2 pulgadas, que son más o menos 5 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a fijar bien este último punto. Vamos a hacer un pequeño nudo aquí para que este punto quede ahí bien asegurado ahí, miren. Un pequeño nudo así. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer aquí un E-cord. Es un cordoncito que vamos a empezarlo a hacer. Aquí ya inicié, pero se los voy a mostrar. Y luego lo vamos a fijar aquí a la orilla. Si ustedes prefieren picar puntos y hacer puntos al revés y al derecho para que se les haga más fácil, lo pueden hacer. Aunque esta versión que les voy a mostrar cómo hacer este cordoncito es fácil también. Lo único que vamos a necesitar estas agujas de doble punto. Es necesario porque vamos a deslizar los puntos y vamos a iniciar aquí siempre para cada vuelta. Yo voy a usar estas que son más pequeñas, son de 2.75, pero ustedes pueden usar agujas de doble punto que sean del mismo tamaño, de 3 milímetros. No pasa nada. Yo quiero que este cordoncito me quede bien pequeñito, así es que por eso estoy usando unas agujas más pequeñas. Pues bueno, aquí para iniciar este E-cord o este cordoncito, tenemos que montar 4 puntos. Yo voy a hacer un nudo aquí, vamos a dejar una pequeña cola y vamos a meter las agujas aquí a este primer punto y vamos a montar 3 más. Así, 2, 3. Así es que ahora para hacer un E-cord, vamos a jalar una de las agujas y vamos a empujar aquí al final de esta aguja. Así es que aquí vamos a tejer 4 puntos. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4. Todos estos puntos son al derecho. 4. Ahí está. Empujamos ahí. Y para la segunda vuelta, de nuevo tejemos todos los puntos. Vamos a hacer el cordoncito primero y luego lo vamos a añadir al gorrito. Miren, tejemos todos los puntos al derecho. Estas primeras vueltas son las más difíciles porque solamente son 4 puntos y se hace más difícil. Pero todo lo que ustedes van a hacer en cada vuelta es tejer los 4 puntos al derecho. Así. De nuevo deslizamos la aguja aquí con los puntos y tejemos de nuevo 4 puntos.
Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer y vamos a repetir esta vuelta hasta tener más o menos unos 20 centímetros. Si ustedes lo quieren hacer más largo, nada más háganlo del tamaño que ustedes deseen. Yo creo que con 20 centímetros está bien. Así es que nada más repetimos lo mismo. Todos los puntos se tejen al derecho. Así. Deslizamos aquí los puntos y de nuevo tejemos 4 puntos. Y aquí se está formando ya, miren, el cordoncito. Así es que continúen así. Nos vemos ya cuando esta parte aquí mida más o menos unos 20 centímetros o el tamaño que ustedes deseen. Y luego vengo y les muestro cómo lo vamos a añadir aquí a la orilla de la capotita. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer el cordón. Miren, aquí está. Me mide aproximadamente 25 centímetros. Si ustedes lo quieren hacer más largo o más corto, lo pueden hacer, no pasa nada. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es lo vamos a pegar a la orilla del gorrito. Si ustedes prefieren, lo que pueden hacer es picar aquí los puntos por cada vuelta y luego hacer unas 3 o 4 vueltas de punto derecho, punto revés, y luego pueden hacer el cordoncito y pegarlo aquí. No pasa nada, aquí se los voy a mostrar de esta manera. Ahora, vamos a agarrar el gorrito. Miren, aquí está el lado derecho. Nos vamos a ir a este lado, es el lado izquierdo, y por el lado de adentro hacia afuera vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a tejer 3 puntos y vamos a pasar el último punto sin tejer. Miren, tejemos 1, 2, 3 y el último punto lo pasamos sin tejer. Así, miren. Ahora me voy a ir aquí a esta esquina. Miren ahí, justamente en la mera esquina tenemos la primera vuelta que se nota allí. Miren, se mira este punto V y en cada una de las vueltas es igual. Ahí es donde voy a estar yo picando para jalar una lazada. A la orilla aquí también se nota. Así es que eso es lo que vamos a hacer. Así que empezando aquí, miren, nos vamos a ir aquí y voy a jalar una lazada. Está mi hilo. Aquí. Aquí, miren, meto la aguja aquí. Voy a jalar una lazada. Así. Ahora tengo 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. El punto que pasamos sin tejer con la ayuda de la otra aguja lo vamos a pasar por encima de este punto que acabo de jalar, o de la lazada que acabo de jalar. Así, miren. Ahí está. Ahora me quedan 4 puntos. Vamos a deslizar la aguja así. Y ahora vamos a tejer 3 puntos y el último punto lo vamos a pasar sin tejer. Miren así. 1, 2, 3. Y este cuarto punto lo pasamos sin tejer. Con esta aguja nos vamos a ir a la siguiente vuelta aquí y vamos a picar o vamos a jalar una lazada. Ahora, el punto que pasamos sin tejer lo pasamos por encima del punto que acabo de jalar. Miren, y ahí está. Tengo 4 puntos. Deslizamos las agujas de nuevo. Tejemos 3 puntos al derecho. Todos estos puntos son al derecho. Ahí miren, 1, 2, 3. El último punto lo pasamos sin tejer. Y con esta misma aguja me voy a la siguiente vuelta, jalo una lazada. El punto que pasamos sin tejer con la ayuda de la otra aguja lo pasamos por encima de esta lazada. Así. Ahora deslizamos la aguja y de nuevo tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. El cuarto punto lo pasamos sin tejer. Siento que ahora se me está haciendo más fácil. Y con esta misma aguja en la siguiente vuelta jalo una lazada. Este punto que pasamos sin tejer lo pasamos por encima del punto que acabo de jalar.
Y ahí está. Ahora deslizamos de nuevo la aguja, tejemos 3 puntos al derecho, 1, 2, 3, pasamos el cuarto punto sin tejer, vamos a la siguiente vuelta, jalamos una lazada, este punto que pasamos sin tejer lo pasamos por encima del punto que acabo de jalar. Tengo 4 puntos, deslizamos la aguja y de nuevo tejo 3 puntos al derecho, el cuarto punto lo paso sin tejer, voy a irme a la siguiente vuelta, voy a jalar una lazada, el punto que no tejí lo paso por encima de esta lazada y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer por este lado. El lado revés se nota así, pero por el lado derecho, miren, tenemos el cordón y ahí está. Así es que así es como voy a continuar por el resto del gorrito, por toda esta parte. Tal vez aquí en el centro, tal vez van a tener que hacer 1 o 2 puntos para que esta parte quede bien y luego van a continuar y terminar aquí a este lado. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final. Ahora de aquí en adelante vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí a este lado. Así es que nada más vamos a seguir tejiendo el punto de la misma manera. Tejemos 4 puntos al derecho, ahí está, deslizamos aquí la aguja y de nuevo tejemos 4 puntos al derecho hasta tener el tamaño deseado del cordón. Y esto es todo lo que voy a hacer aquí para ya terminar el gorrito. Ya se los voy a mostrar cómo se mira esta parte. Solo voy a terminar esta última vuelta. Ahí está, y así voy a continuar. Y miren, aquí está. Así es como me ha quedado. Este es el lado derecho. Miren qué lindo está. Me encanta esta parte aquí. Pues bueno, continúen, terminen de hacer el cordón del mismo tamaño que ustedes lo hicieron aquí al inicio. Y luego nos vemos para mostrarles ya el gorrito terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer el otro cordoncito. Miren, así es como me ha quedado. Aquí al final pasamos los 4 puntos a una aguja, luego lo cerramos, jalamos y hacemos un pequeño nudo. Aquí nada más voy a esconder por adentro esta hebra de hilo que me ha quedado largo. Miren, ahí está. Luego lo cortamos y ahí se esconde este hilo. Y aquí está ya el gorrito terminado. Miren qué lindo está. Me encanta cómo está. Voy a ver si hago un suétercito para que haga conjunto con este gorrito. En verdad me ha gustado mucho. Y creo que fue fácil de hacer. No sé qué piensan ustedes. Pero miren, ahí está. Muy bonito. Se lo voy a medir aquí a mi modelo. La circunferencia de esta muñeca es de 15 pulgadas, que es más o menos 38 centímetros, que viene siendo más o menos para un bebito de 3 a 6 meses. Y miren, ahí está. Está precioso. Me encanta cómo le queda. Ahí está. También lo pueden hacer más pequeño para un bebito de 0 a 3 meses y también tantito más grande de 6 a 12 meses. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo lo pueden hacer fácilmente usando unas agujas más grandes o más pequeñas. Y miren, ahí está. Está precioso. Si lo hiciera de vuelta, cambiaría una cosa. Esta parte aquí no creo que le hiciera tan larga. Tal vez le agregara 1 o 2 motivos para hacer la diferencia aquí. Sí, creo que 2 motivos. Tal vez hacer unas 5 vueltas y luego hacer 2 motivos más de este punto para que se mire más el punto en lugar de esta parte aquí. Pero aún así creo que está muy bonito. Espero que a ustedes les guste también. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.